¿En dónde invertir? ¿En vía fondos de inversión o bien directamente en acciones de compañías? Bueno, pues esa es la pregunta que me formula mucha gente. Y si tú también eres un inversor, es posible que también te la formules a ti mismo. Y si todavía no lo eres, bueno, pues ¿a qué esperas? Espero y deseo que viendo vídeos como este, también ya des el paso algún día y te puedas convertir en un inversor de éxito, ¿eh? Bueno, pues en este vídeo te voy a explicar las ventajas, también los inconvenientes de invertir de una manera ya sea directamente en empresas a través de la bolsa o bien por la vía de los fondos de inversión. Así pues, estate muy atento, no pierdas detalle, porque lo que te tengo que explicar hoy como inversor te interesa y mucho. Pero antes de empezar con el tema de hoy, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que es muchísimo, ya lo verás. Y también activa las notificaciones y dale a la campanita para que te pueda avisar cuando tengas el próximo vídeo a tu plena disposición. Y por cierto, si estás mirando este vídeo, ya sea desde Facebook o ya sea desde Instagram, asegúrate de seguirme. Así pues, sígueme por favor. Hola, soy José Castro, ya me conoces, soy mentor financiero, emprendedor e inversor y también soy el autor de esta fantástica trilogía que es Objetivo Riqueza y que ya lo ves, se compone en 3 volúmenes muy bien explicados y que se configura como la guía maestra que está transformando, sí, literalmente transformando la vida económica de muchísimas personas y espero y deseo que muy pronto también sea la tuya propia. Bueno, pues hoy te vengo a hablar de en dónde invertir, ya que en los tiempos que corren, como tú ya ves, ¿no? Con esta inflación galopante, la inversión se erige en una necesidad. Tenemos que invertir sí o sí, ya que si no invertimos tenemos el grave riesgo de que nuestro dinero cada vez vale menos, que cada vez tiene menos poder adquisitivo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si queremos rentabilizar nuestro dinero, que yo entiendo de que se tiene que hacer, te comentaba, justamente en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Con esta inflación que no hace más que subir y subir, bueno, pues tenemos que saber invertir nuestro dinero. Lo podemos hacer de muchas maneras, lo podemos invertir, bueno, pues en activos inmobiliarios, en oro, en criptomonedas, hay gente que lo invierte en criptomonedas, lo podemos invertir de muchas maneras, pero siempre digo que hay un ámbito, siempre hay un destino que para mí es, digamos, prioritario, que es invertir en empresas, ¿eh? ¿Y por qué invertir en empresas? Porque realmente las empresas es lo que mueve el mundo. La economía mundial se mueve a través de lo que las empresas producen y venden, ya sean bienes o servicios, a toda una población que además es creciente en el mundo, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues si las empresas a través de las personas son los que hacen mover la economía del mundo, bueno, pues vamos a invertir en las empresas, que realmente es lo que hace crecer, digamos, el mundo, ¿no? Y además está comprobado de que la inversión en activos empresariales a través de compañías que cotizan en las bolsas mundiales, bueno, pues es el activo más rentable, de tal manera pues que en promedio pues acostumbra a dar del orden del 9, 10, 11% de rendimiento anual en promedio, ¿eh? Cada año. Eso no quiere decir de que cada año pues los mercados, la bolsa, pues te retorne un 10%, ¿eh? Habrá años que más, habrá años que menos, habrá años que incluso hay pérdidas, como este año 2022, que es un año pues negativo. Pero bueno, está muy compensado con muchísimos años que está en positivo y que además, cuando está en positivo, el rendimiento siempre es superior a los años que están en negativo, ¿no? Con lo cual, la conclusión es que hay que invertir sí o sí y preferiblemente ya sea, digamos, en empresas que pueden ser cotizadas y que pueden estar, digamos, pues accesibles en el mercado de valores, que es la bolsa, ¿eh? Bueno, pues cuando ya tenemos claro de que tenemos que invertir y que el activo, digamos, lícito más rentable de todos es las empresas, tenemos 2 alternativas básicas, que es invertir directamente en las empresas, ya sea comprando acciones de compañías que cotizan en los mercados, en la bolsa, o bien podemos hacerlo a través de fondos de inversión. Bueno, pues en este vídeo te voy a explicar las ventajas e inconvenientes de cada una de las 2 alternativas, para que lo tengas claro, ¿eh? Y luego te haré también una recomendación, pero bueno, la recomendación saldrá rápidamente una vez que yo ya te explique cuáles son, digamos, los diferentes argumentos, ¿no? En forma ya de ventaja o de inconveniente.
Mira, básicamente lo voy a resumir en 5 aspectos. El primer aspecto sería en base a la accesibilidad o al importe de capital mínimo que tú requieres para invertir de una forma o de otra. Bueno, pues no hay ningún problema, porque ya sea que tú inviertas directamente en acciones como también en fondos de inversión, el capital mínimo o la accesibilidad es muy reducido. Es decir, lo podemos hacer incluso a partir de una simple acción o a través de una simple participación de un fondo de inversión, con lo cual estamos hablando de pocos eurillos, ¿no? Es más, hay acciones que valen céntimos, ¿no? Hay acciones que son más caras, pero hay acciones que valen céntimos, con lo cual, bueno, pues podemos comprar una simple acción y eso es algo, digamos, muy módico, ¿no? Y fondos de inversión lo mismo, lo podemos comprar pues a partir de 1 euro o de 20 euros o de 50 euros, ¿no? Con lo cual no es ningún tipo de muro o de traba, o no hay, digamos, lugar a dudas de que haya ninguna excusa posible por el hecho de que tanto una inversión como la otra no sea accesible, porque ambas lo son y ambas requieren capitales mínimos que son irrisorios para que tú te puedas convertir ya en un inversor, ¿eh? Bueno, pues el primer punto está clarísimo, ¿eh? Ambos tienen la ventaja de que no requieren un capital mínimo muy elevado, ¿no? Por ejemplo, si queremos invertir directamente en el mercado inmobiliario, raramente podemos hacerlo a través de pocos euros, ¿no? Requeriremos, digamos, un capital importante, evidentemente, ¿no? Y además que estará ya concentrado durante un tiempo, bueno, de una forma, digamos, considerable, ¿no? Bueno, pues eso justamente no pasa cuando invertimos en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque el capital es muy módico, muy moderado, ¿eh? Bueno, pues el segundo punto que te voy a comentar sería, bueno, ¿y cuáles son los gastos, no? Bueno, pues aquí hay que diferenciar entre lo que son las acciones y los fondos de inversión. Cuando hablamos de gastos, se entiende a los gastos de las comisiones que implica como inversor, básicamente, pues bueno, pues comprar acciones de compañías, ¿no? Y aquí, en el caso de las acciones, pues hay unos gastos que van en función, digamos, de la compra y de la venta. Por tanto, cuando vamos a comprar, nos van a pedir unos gastos, digamos, de compra, ¿eh? Ya sean pues el propio broker, ya sea también la comisión de intermediación del broker que nos va a facilitar esas acciones, ¿no? Tanto te decía, en la compra como en la venta. Evidentemente son gastos muy moderados, ¿no? Son pequeños porcentajes, en algún caso hay algún mínimo, pero son, digamos, gastos asumibles, por descontado, ¿no? Y además, el hecho de mantener en cartera unas acciones, pues nos va a representar también que cada trimestre habitualmente nos apliquen unas comisiones de administración y custodia, ¿eh? Muy similar a las comisiones de mantenimiento de cuenta de una cuenta bancaria. Bueno, pues en el caso de las acciones, pues también te van a aplicar pues esa comisión, ¿eh? En cambio, no hay ningún tipo de comisión de gestión. ¿Por qué? Porque en el caso de que tú tengas acciones directamente que tú las hayas comprado, el gestor eres tú, con lo cual no tienes que pagar unas comisiones de gestión, ¿eh? En cambio, en los fondos de inversión raramente habrán comisiones de suscripción y reembolso. Eso no quiere decir que no haya fondos que no las haya. De hecho, hay pocos fondos que también hay comisiones de suscripción y también de reembolso. Pero lo normal es que no tengan, ¿no? Y lo que sí tienen los fondos de inversión, en todo caso, son comisiones de gestión. ¿Por qué? Porque nosotros delegamos, cuando tú eres un inversor que lo que haces es comprar participaciones a través de un fondo de inversión, estás delegando esa actividad de compra, de venta y el seguimiento, del cual luego te hablaré, a un equipo gestor que lógicamente se le tiene que retribuir por esa comisión de gestión, ¿no? Que no tenían las acciones, en cambio sí tienen los fondos de inversión, ¿eh? Bueno, pues básicamente esas serían las comisiones o los gastos inherentes a cada alternativa, ¿eh? Te repito, en el caso de acciones básicamente hay gastos y comisiones por la compra y por la venta de las acciones, también hay por administración y custodia de la cuenta de valores. En cambio, en el fondo de inversión prácticamente hay la comisión de gestión y nada más, ¿eh? Bueno, pues vamos con el tercer aspecto también que quería comentarte, que sería el que hace referencia a la diversificación, ¿eh? Que es un concepto muy importante. Sabes que la diversificación siempre reduce el riesgo para un inversor, de una cartera de inversión, ¿no? Y lo contrario de la diversificación es la concentración de riesgo, ¿no? Bueno, pues aquí hay que comentar de que el fondo de inversión gana de forma por goleada a lo que es la vía de comprar acciones directamente en bolsa. ¿Por qué?
Porque por definición, un fondo de inversión lo que hace es invertir en multitud de compañías, pueden ser 30, 40, 50, 60 o más compañías, ¿no? Con lo cual aquí tenemos una amplísima diversificación, ya sea sectorial, ya sea temática, ya sea geográfica, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues prácticamente sin hacer nada, como te decía, con pocos euros, pues compramos una participación o unas pocas participaciones en fondos de inversión y tenemos una amplísima diversificación, ¿no? En cambio, cuando tú vas a la bolsa y compras acciones directamente, claro, comprarás una, dos, tres, cinco, ¿no? O puedes comprar muchas, las que tú quieras. Lo que pasa de que, claro, si quieres tener una cartera diversificada de acciones es más laborioso, más costoso, con lo cual no es tan perfecto, ¿no? En cambio, el fondo de inversión es automático, te da una gran diversificación de forma, bueno, pues ¡pam!, automática, ¿no? En cambio, si tienes que hacerla a través de una cartera de acciones, te va a costar mucho, va a ser, digamos, como decía, muy laborioso y seguramente acabará siendo más imperfecta que lo otro. ¿Por qué? Porque claro, comprarás acciones quizás de tu país o de otros mercados, digamos, conocidos, pero no tendrá una amplia diversificación geográfica, sectorial, temática, como sí te aportan los fondos de inversión, ¿no? Bueno, ese sería el tercer aspecto que te quería comentar, y el cuarto hace referencia a la fiscalidad, y es muy importante porque la tributación tiene un gran impacto también para el inversor en el rendimiento, ¿no? Con lo cual aquí vamos a analizar, bueno, pues qué impacto tiene el hecho de que tengamos que pagar impuestos por tener acciones o por tener fondos de inversión. Bueno, pues aquí la diferencia es muy clara. Las acciones, cada vez que cobramos un dividendo, tenemos que pagar impuestos. Eso está claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una retribución que tenemos de nuestra compañía, de la cual tenemos una acción y por tanto ya nos hacen una retención fiscal cada vez que cobramos un dividendo, ¿no? Y cuando tenemos que comprar y vender una acción, porque queremos comprar otra, por ejemplo, bueno, pues si tenemos una ganancia, que es el objetivo, ¿verdad que sí? Si tenemos una ganancia en esa compra-venta que hacemos, pues también tenemos que pagar impuestos, ¿eh? Con lo cual, el hecho de tener acciones, bueno, pues lleva inherente pues que tengamos que pagar impuestos cada vez que tenemos o bien un rendimiento por la vía del dividendo o bien una ganancia patrimonial. En cambio, en el fondo de inversión, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en el fondo de inversión, los dividendos que cobran los fondos de inversión de las compañías en las cuales invierten, se acumulan al propio fondo, de tal manera de que no hay un pago, digamos, de impuestos, ¿no? Y luego también el hecho de que cuando traspasamos de un fondo de inversión a otro, porque queremos, digamos, bueno, pues hacer un cambio en nuestra política de inversión, pues eso tampoco implica que tengamos que tributar. Únicamente tributaremos en el fondo de inversión cuando vendamos. Y eso será, bueno, pues será cuando realmente queramos hacer esa operación de venta, ¿no? Con lo cual se erige de que el fondo de inversión es el vehículo más óptimo fiscalmente, mucho más que las acciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque se activa un mecanismo que es muy importante, que es el de diferimiento fiscal, de tal manera de que en los fondos de inversión únicamente pagaremos impuestos en el momento de la venta, pero no cuando se cobran dividendos a favor del fondo de inversión, ni tampoco cuando se hacen traspasos entre un fondo y otro, al menos aquí en España, ¿eh? Con lo cual esa es una gran ventaja que nos aportan los fondos de inversión y que no tienen las acciones, ¿eh? Muy bien, y ahora vamos con el quinto aspecto que te quería comentar, el cual hace referencia a lo que es el seguimiento, ¿eh? Evidentemente, en el seguimiento, en el caso de que tú tengas acciones individuales que hayas comprado directamente en bolsa, lo tendrás que hacer tú, porque tú eres el gestor, ¿no? Y eso, claro, te va a ocupar un tiempo y un esfuerzo y un conocimiento, sobre todo, ¿no? Tienes que estar encima de las compañías, ¿no? Cuantas más compañías tengas compradas, pues claro, más seguimiento tendrás que hacer de unas y de otras, ¿no? Y evidentemente tú tienes un conocimiento, digamos, o tienes acceso a una información relevante que es la que tienes, ¿no? En cambio, en el caso de los fondos de inversión, el equipo gestor es el que se encarga
es su obligación además, ¿no?, de hacer un seguimiento exhaustivo de todas las compañías que conforman el fondo de inversión. Piensa que son profesionales que se ocupan de hacer esa labor, ¿no?, con lo cual están cada día interactuando con las empresas en las cuales invierten, de tal manera de que tienen un conocimiento profundo de cómo va una, de cómo va otra, y eso les da también el hecho de que hay momentos que tienen que deshacer posiciones en una empresa, venderla y comprar otra, etcétera. Es decir, que lo que hacen es una gestión activa de su cartera de inversión, ¿no? Claro, muy diferente de lo que es un particular cuando compra directamente acciones, que, como te decía antes, el conocimiento quizás es más limitado, la información accesible también es más limitada, con lo cual ese seguimiento pues no es tan perfecto, ¿no? Y créeme si te digo de que el seguimiento es muy importante cuando hacemos inversiones. ¿Por qué? Porque justamente en este tiempo tan cambiante, en que todo, digamos, cambia tan rápido y que las grandes compañías, pues de golpe y porrazo, pues bueno, pues pasan dificultades y evidentemente, pues bueno, pues también tienen situaciones, digamos, complicadas, pues tenemos que estar muy encima, de tal manera de que la persona, ya seas tú o el equipo de gestor que esté encima de tus inversiones, tiene que tener, digamos, una visión y una ejecución rápida, ¿no? Yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo sobre la importancia del seguimiento. Mira, esto es un smartphone, ¿eh? Un smartphone, en este caso es un smartphone chino, ¿eh? Esto es un teléfono móvil, pues en este caso pues es un chino, ¿no? Muy posiblemente tú también tengas pues un teléfono móvil, un smartphone coreano, americano, o quizás también sea chino como este. Pero estoy muy seguro de que hace un tiempo atrás, hace unos años, tampoco no muchos años, ¿no?, en lugar de tener un teléfono como este, yo estoy seguro que tú tenías un teléfono como el mío, que era un Nokia, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de los Nokia de antes? Pues bueno, pues un Nokia. Bueno, pues evidentemente la pregunta que nos tenemos que hacer es, muy bien, Nokia en aquel momento del boom de la telefonía móvil prácticamente tenía el 70% de la cuota de mercado. Y claro, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está ahora Nokia? Porque claro, Nokia prácticamente está como desaparecida, ¿no? Y en aquel momento tenía el 70% de cuota de mercado, que era algo, digamos, bueno, súper relevante. Todo el mundo tenía un Nokia, ¿no? Con lo cual, esto es un ejemplo palpable, ¿no?, de la importancia del seguimiento. Lógicamente, aquella compañía finlandesa que era Nokia, pues no se supo adaptar y no supo ver a tiempo, bueno, pues ese tránsito, ¿no?, de lo que era un simple teléfono móvil a un smartphone, ¿no? Y hubieron otras compañías que en aquel caso pues era pues BlackBerry y luego fue, digamos, Apple, ¿no?, y otras más, las coreanas y las chinas, las que justamente vieron ese cambio rápido, ¿no?, y se supieron adaptar, lo supieron hacer, ¿no? Ese es el ejemplo por el cual es muy importante el seguimiento. Cuando tú tienes una acción de que hoy es líder en el mercado, incluso con un 50, 60 o 70% del mercado, como tenía Nokia en aquel momento, y de golpe y porrazo deja prácticamente de existir, es que algo ha pasado. Por tanto, es importante hacer un seguimiento, que el gestor del fondo de inversión sepa, hablando con este tipo de compañías, bueno, pues realmente si se están adaptando o no suficientemente bien pues al nuevo entorno, ¿no? Y eso, pues claro, lo da una persona que esté muy encima, un equipo gestor que realmente esté pues cada día visitando y hablando con las diferentes compañías y pueda ver de forma anticipada pues que una compañía pues hoy puede ser líder y a lo mejor pues pasado mañana pues incluso la barren del mercado, como pasó con el tema de Nokia, ¿eh? Bueno, pues básicamente esas son las 5, digamos, casuísticas que hoy te quería comentar con el tema de la diferencia entre invertir en un fondo de inversión o bien en acciones directamente, ¿no? Y para mí la recomendación, una vez que hemos valorado todas los 5 ítems, para mí la recomendación es muy clara, ¿no? Yo siempre recomiendo invertir, eso por descontado, en empresas, pero sobre todo en fondos de inversión. No quiere decirte que tampoco no hay que tener o no puedas tener, ¿no?, algunas acciones que a ti te puedan gustar mucho, porque también las conozcas, porque seas también un cliente a lo mejor de aquella compañía, ¿no?, y porque te sientas muy identificado, ¿no? Pero en todo caso, digamos que la parte más importante de tu cartera es mucho mejor tenerla invertida vía fondos de inversión. ¿Por qué? Porque además de que es accesible igual que las acciones, te va a dar, digamos, una mayor diversificación, vas a tener un trato fiscal, una mejor tributación y sobre todo tendrás un mejor seguimiento de tus inversiones, ¿no? Cosa de que difícilmente tú mismo, comprando acciones directamente, quizás no lo puedas tener tan perfecto, ¿eh?
Bueno, pues básicamente era eso lo que te quería compartir, de que tengas claro de que tenemos que invertir sí o sí y que en todo caso tienes que utilizar la vía de los fondos de inversión como la vía más recomendable para canalizar tus inversiones, que evidentemente tenemos que siempre buscar que sean seguras, que sean por supuesto rentables, pero que también sean líquidas, ¿eh? Bueno, pues espero y deseo de que este vídeo te haya gustado, que te haya también clarificado las ventajas e inconvenientes de cada una. Si es así, dale un like, por favor, muchísimas gracias. Apúntame en los comentarios aquello que para ti pues pueda resultar pues también más revelador, y sobre todo comparte este vídeo con otras personas que tú creas que también les puede ser de utilidad, porque a lo mejor se están planteando ser inversores o a lo mejor ya lo son, ¿eh? Y sobre todo, suscríbete, por favor, porque no quiero que te pierdas los próximos vídeos, que van a venir vídeos muy interesantes como este, y no me gustaría que te los pierdas. Así pues, activa las notificaciones y dale a la campanita, porque es la única manera que te tengo para que puedo avisarte cuando tengas el próximo vídeo a tu disposición, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias de corazón. Tú y yo nos vemos en los próximos vídeos, por supuesto también en las páginas de toda la saga de Objetivo Riqueza. Y quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, y ese es el motivo por el cual yo te quiero ayudar tanto como puedo y más. Hasta siempre. Chao.